Krishna, Dandavats, muchas gracias por acompañarnos en el Harikatha del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu, del Néctar de la Devoción. Y el día de hoy, entonces, vamos a empezar a estudiar la introducción del libro, que más que una introducción es el resumen del libro. Y pues en él se describe en primera instancia cuál es la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu que inspira a Rupa Goswami para poder compartir este Bhakti Rasamrita Sindhu, para poder entregar este tópico de la ciencia de raza. Y además de esto, entonces después se va a describir el desarrollo del tema principal del libro desde las primeras etapas de la práctica espiritual, Sraddha, el desarrollo de la fe, la confianza en un propósito, en un plan divino, hasta Prema, y se van a describir también los niveles en el desarrollo del Prema, aunque estos niveles en el desarrollo del Prema o del amor puro por Dios no son, digámoslo, explicados a profundidad en el Bhakti Rasamrita Sindhu, son explicados en una obra complementaria al Bhakti Rasamrita Sindhu, también escrita por Rupa Goswami, que se llama el Ujjvala Nilamani. Vamos a empezar glorificando al Señor Chaitanya con el siguiente mantra, un mantra muy hermoso y muy conocido por todos los devotos, que se encuentra en el Chaitanya Charitamrita, en el Madhya Lila, en el capítulo 19, el texto 53. Pueden repetir después de mí, por favor. Namo, Namo Padanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Vise Namaha. Oh tú, la encarnación más magnánima, tú eres Krishna mismo, que has aparecido en la forma de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Has adoptado el color dorado de Srimati Radharani y estás distribuyendo por todas partes el amor puro por Krishna. Por esto te ofrezco mis respetuosas reverencias. Sri Krishna es el más amado de Srimati Radharani y él se manifestó como Sri Krishna Chaitanya Dev con 3 propósitos específicos. Entonces acá vamos a ver algo resumido de los propósitos principales del advenimiento del Señor Chaitanya. Y esto está ya descrito de forma más detallada para los que lo quieren estudiar en el Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 3 y capítulo 4. En el capítulo 3 se describen los propósitos externos del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y en el 4 se describen los propósitos internos. ¿Ok? Acá, entonces, en la introducción a la obra, Srila Bhaktisiddhanta Maharaj va a resumir los principales propósitos del advenimiento del Señor Chaitanya. Entonces, ¿quién es Sri Chaitanya Mahaprabhu? Sri Chaitanya Mahaprabhu es la última encarnación del Señor Supremo, del Señor Krishna, que vino a la Tierra hace aproximadamente 530 años a Bengala Occidental, y él vino en la forma de un devoto para enseñar cómo un devoto, como un practicante de Bhakti, debe desarrollar amor por Dios. Entonces Dios mismo, por su magnificencia, por ser alguien muy magnífico, viene a enseñarnos cómo desarrollar amor por Él, porque en última instancia, pues el objetivo de la vida es desarrollar amor por Dios. Claro, como lo explicaba Padmanabha Maharaj, tenemos que cumplir también una mítica dharma, un deber temporal, con nuestra familia, con nuestra pareja, con la sociedad, con nuestros padres, y debemos hacerlo porque eso es el piso para practicar la conciencia de Krishna, ¿sí? Ustedes ven que el Señor Krishna, pues él era feliz en Vrindavan, disfrutando con las gopas, disfrutando con los gopis, pero en un momento Narada Muni le dice: oye,
tú tienes que ir a Mathura y tienes que matar a los reyes demoníacos y tienes que cumplir con este deber y tienes que hacer esto. Y él abandona incluso lo más querido para él, que es Sri Vrindavan Dham, y sale de Vrindavan hacia Mathura y después hacia Dwarka para cumplir con su deber prescrito. Por lo tanto, el mismo Señor Krishna nos está mostrando cómo se debe cumplir el deber de forma apropiada. Y pues cuando él viene como Parasuram, viene para cumplir su deber como Kshatriya, como un administrador de la justicia ideal. Cuando él viene como el señor Rama, viene como un rey ideal. Cuando él viene como el señor Vamanadev, viene como un brahmana ideal. Cuando él viene como el señor Chaitanya Mahaprabhu, viene como un devoto ideal. Como cuando el señor Chaitanya estaba muy joven, él era experto en retórica, en gramática, era muy erudito, y pues los devotos sentían gran admiración por su brillante inteligencia, pero también gran pesar porque decían, Nimai Pandit pierde su tiempo en estas discusiones de gramática, de retórica, y no se dedica al cultivo del amor por Dios. Y el señor Chaitanya en ese momento, Nimai Pandit diría, tranquilos, yo me voy a volver en un devoto, ya van a ver qué tipo de devoto voy a ser el mejor de todos los devotos. Y todos decían, pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿No? Porque pues un devoto nunca se considera el mejor de todos los devotos. El devoto siempre debe desarrollar dania, humildad. Pero después de eso sí, efectivamente, demostró que se convirtió en el mejor de todos los devotos y por eso él es llamado Sri Krishna Chaitanya, aquel que entrega la conciencia de Krishna Mahaprabhu, y es el más elevado de todos los Prabhus, de todos los señores, de todos los devotos, Mahaprabhu, el más elevado de todos. Entonces, acá en esta primera parte de que vamos a ver hoy, se revela cuál es el objetivo por el cual Dios mismo desciende a la tierra como un devoto, cuál es el objetivo, por qué Él hace eso. Y podemos ver unas razones externas y unas razones internas del descenso de Mahaprabhu. Primero, Él se revela a sí mismo debido a su ilimitada compasión por toda la humanidad. Entonces el Ser Supremo tiene compasión. No podemos pensar, no, el Ser Supremo nos envió del paraíso a sufrir eternamente en este mundo material. No, Él crea el Sistri-Lila, la creación material, y en el Sistri-Lila entramos unas almas, ¿sí? Llamadas Tatasta Jiva, unas almas, y desde tiempo inmemorial, Anadi Karma, estamos sufriendo y disfrutando y sufriendo y disfrutando y naciendo y muriendo, y estamos enredadas en lo que se conoce como el samsara. Pero por encima de eso, ¿cuál es el propósito de que el Señor cree este Sri-Lila? Porque Él mismo desciende para entregar su misericordia, su Kripa Shakti. Y eso se explica en el Bhagavad Gita. Paritranaya sadunam vinasaya sadhuskrityam. Cuando hay una declinación de la práctica espiritual, de los principios, yo mismo desciendo o envío a alguien empoderado por mí. Entonces el Señor Supremo nunca nos va a abandonar. Sri Guru nunca nos va a abandonar, porque el Sri Guru en última instancia es el Señor Balarama, Kandala Guru Tato, el Señor Nityananda. Pero nuestra fe en algunas ocasiones es probada. Entonces, Srimati Radharani, que lo vamos a explicar, es Asraya, es el refugio supremo para llegar a Krishna. Ella tiene que mirar cuál es la fe del practicante. Si la fe del practicante si es sincera, si es profunda, o si tiene otros intereses al practicar la conciencia de Cristo. Pero en última instancia, la misericordia siempre se va a manifestar. Y por eso el Señor Chaitanya viene por ilimitada compasión por toda la humanidad. Incluso por todos los seres, ¿no? Recordemos que en el bosque de Yarikanda, él entró y empezó a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y los tigres y los osos, que son, siempre se pelean cuando se ven, se abrazaron y empezaron a bailar. Y alguien podría decir, esto es mitología, pero nosotros estuvimos en Calcuta, en el Chaitanya Museum, y ahí vimos una piedra que se derritió y tenía la huella del señor Chaitanya Mahaprabhu, y la piedra se derritió como si fuera lava volcánica cuando tuvo contacto con el pie del señor Chaitanya, y esa piedra la trajeron del bosque de Yarikanda. Entonces, estamos hablando de historia. Los Puranas
no son mitología, los Puranas son hechos históricos, pero obviamente es una historia que rompe los paradigmas de la historia occidental, porque en la historia occidental supuestamente el ser humano tiene 400.000 millones de años, pero esa teoría la están rebatiendo continuamente. Y entonces antes eran 100.000 años, ahora 200.000, ahora 300.000, ahora 400.000, pero ya en algún momento no tienen la tecnología para poder datar edades más antiguas. Entonces dan una fecha aproximada especulando, pero según los Vedas, pues el ser humano lleva millones de años en la Tierra. Entonces, esto es importante comprenderlo. Y para eso, pues se requiere basarnos en la misma literatura védica, porque allí está el Brahman, allí está la evidencia de cómo acontecieron estos hechos. Entonces nosotros no sabemos nada de la historia, simplemente que Cristóbal Colón vino en la Pinta de la Niña y la Santa María. Eso es lo único que sabemos de lo que pasó hace 500 años y que vinieron y saquearon el territorio. Y ahí entonces vinieron los españoles, abusaron a las indígenas o se casaron con ellas y ahí venimos nosotros que somos mestizos. Más o menos eso es lo que sabemos. Pero ustedes ven y podemos entender cómo en el Chaitanya Charitamrita, en el Chaitanya Bhagavat, en el Chaitanya Mangal está toda la historia de la vida del señor Chaitanya, de sus actividades, de su nacimiento, de su niñez, de su infancia, de cómo se casó con Lasmi Priya, con Vishnu Priya, de sus años, de sus enseñanzas, todo está vívidamente datado. De tal manera que algo que aconteció hace 530 años lo podemos ver, lo podemos apreciar como si estuviera aconteciendo en este momento, en nuestras vidas. Eso es el legado que tienen los Vedas, que pues no tienen otras tradiciones de fe. ¿Por qué? Porque en los Vedas se ha preservado este conocimiento con mucho esmero, porque allí hay un gran tesoro y pues los tesoros muy importantes tú los guardas en la caja fuerte, no los dejas por ahí botados. Entonces los acharyas han hecho este trabajo de compilar, de traducir, de estudiar y de transmitir, ¿sí?, oralmente a sus discípulos el conocimiento del servicio devocional. Entonces el señor Chaitanya primero vino por Kripa, cobro, por misericordia sin causa hacia todas las entidades. Y él nos entrega a las personas no cualificadas el tesoro del amor por Dios. Si tenemos fe, Vishvas. Él vino para liberar las entidades vivientes de diferentes tipos de sufrimientos. Entonces hay tres tipos de sufrimientos. Adhyatmika klesha, que son los sufrimientos originados por la propia mente de uno, ¿sí?, por uno mismo, por el propio cuerpo de uno. Hay otros sufrimientos llamados adibhautika klesha, que son generados por otras entidades vivientes. Por dar un ejemplo, el coronavirus. Viene otra entidad viviente y te da dolor de cabeza, te da dolor de huesos, te da diarrea, te pones malo. Entonces, otra entidad viviente viene y te genera sufrimiento. Y hay otro tipo de sufrimientos que se llaman adidhaivika klesha, que son generados ya por los devas, por los seres divinos que controlan la naturaleza material. Entonces, cuando uno no ejecuta yagya, sacrificio, y reciproca a los seres divinos que otorgan la lluvia, que otorgan las cosechas, que otorgan el sol, entonces se generan perturbaciones a nivel ya, digámoslo, de la humanidad o del globo terráqueo, como los terremotos, como las inundaciones, como los maremotos, etc. Entonces la entidad viviente que está condicionada sufre de una forma u otra de estos tipos de miserias. Y el señor Chaitanya entonces vino por su ilimitada compasión para entregar el tesoro del amor y para liberar a las entidades vivientes de este tipo de sufrimientos. Segundo razón del advenimiento del señor Chaitanya. Él, a través de su propio ejemplo personal, nos ha enseñado cómo practicar la devoción pura y el servicio amoroso al Señor Supremo. Entonces pensémoslo, ¿puede haber algo más idóneo que Dios mismo practicando devoción por Él? O sea, tenemos el ejemplo ideal, ¿sí? Dios mismo viene en la forma de un devoto a practicar devoción, ¿sí? A enseñarnos cuál es el proceso, a enseñarnos cuál es la meta de la vida.
Y Él nos permite relacionarnos, enseñarnos cómo relacionarnos con Dios como el divino maestro, el divino amigo, el divino hijo y el divino amante conyugal. Y acá estamos hablando de algo muy profundo y muy esotérico que allí nos lo reservamos dentro del Gaudiya Vaishnavismo, porque en la mayoría de religiones ustedes van a ver la religión judeocristiana, el musulmán dharma, las grandes religiones del mundo monoteístas, ellos tienen una relación distante con Dios de amor, pero con temor y reverencia. Dios es el uno sin segundo, Dios es el rey de reyes, Dios es el Señor, Yagadisbar, el Señor del universo, ¿sí? Maheshvar, el dueño, el propietario, el controlador. Y sí, todo eso hace parte de Dios, pero eso son las funciones externas de Dios relacionadas más con el plano material, con la creación material. Pero en el campo espiritual, Dios es una persona. Por eso ustedes se dan cuenta que en la Biblia se explica que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en los Vedas también se explica que nosotros somos Manushya. Manushya significa el género humano. Y el género humano, pues hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios no tiene una forma humana como la nuestra hecha de carne, de hueso, porque su cuerpo es chinmaya, es sustancia plenamente espiritual, pero la forma se asemeja a la humana y cuando Él desciende, Él tiene actividades similares a las del ser humano. Por eso es místico, esotérico y complejo entender la ciencia de las actividades de Dios. Y en esa forma personal se le permite al alma establecer relaciones personales, de acuerdo a diferentes stadivav o naturalezas de cada alma cuando desarrolla el amor por Dios. Entonces alguien ve a Dios como su hijo, alguien ve a Dios como su amante, alguien ve a Dios como su amo, alguien ve a Dios como su amigo y así entonces cada alma puede establecer una relación con Dios y lo más bonito de todos, Dios reciproca de acuerdo a esa relación. De esta forma, Él ha permitido a los seres humanos caídos y olvidadizos de su posición constitucional probar el Bhakti Rasa, el néctar del Bhakti, del amor, el sabor del amor, a través de las relaciones recíprocas de servicio, amistad, paternidad y amor conyugal. Aunque las personas en general no tienen el más mínimo atisbo de este conocimiento sobre las relaciones espirituales, Sri Chaitanya Dev ha traído al mundo una inundación provocada por las olas del Bhakti Rasa y el Ushbala Prema, es decir, el amor en el sentimiento de ser cónyuge del Ser Supremo. Entonces, de nuevo, la mayoría de personas de todas las tradiciones teístas o no teístas no tienen idea de este tipo de relaciones. En algunas literaturas se encuentra algo, ¿sí? Entonces en la Biblia hay algo que se llama el Cantar de los Cantares y ahí se habla un poco como la relación entre el amante, la amada, que están en el bosque, que van a los pastizales y uno de pronto puede intuir a qué se refiere esto. Y en última instancia, pues eso se refiere a la relación que el alma puede tener con el Ser Supremo o que Dios Madre tiene con Dios Padre en el mundo espiritual. Ya en India hubo unos autores, ¿sí? que empezaron a describir eso como Chandidas, ¿sí? Yayadev Goswami, y ellos escribieron diferentes tipos de poesías en los cuales se hablaba de este amor íntimo, de este amor erótico entre el Ser Supremo y su amante suprema, Srimati Radharani. Pero la mayoría de personas no pudieron entender y simplemente lo vieron como literatura mundana. ¿Sí? Entonces asimilaron eso con el Kama Sutra. Increíble lo que contó Maharaj, ¿no? Que el Kama Sutra fue escrito por un brahmachari. Y además la parte sexual o del maituna, de la relación sexual descrita en el Kama Sutra, solo es un cuarto de la obra. De resto está hablando de muchas otras cosas. Pero claro, si yo estoy enfocado solo en sexo, entonces voy a esa parte, ¿sí? Pero no es el objetivo del libro en sí. Pero por otro lado, pues vemos que en la cultura védica sí se acepta la sexualidad como algo normal
Y en última instancia, que es lo que vamos a hablar hoy un poco, pues en el mundo espiritual también hay vida sexual, o como dice Srila Tripurari Maharaj, realmente la vida sexual existe en el mundo espiritual. Acá podemos ver un reflejo desvirtuado de la vida sexual pura. Entonces, acá el señor Chaitanya entrega una inundación, ¿sí? Una inundación. Sus propias lágrimas, Asru Vairagya, salían de sus ojos y generaban una inundación de Bhav, Tasadvika Bhav, Vyavichari Bhav, Sanchari Bhav, emociones espirituales. Él promulgó el Yuga Dharma, el deber religioso para esta era. ¿Cuál es ese Yuga Dharma? Entonces, Kali Kalera, Namarupa Krishna Avatar, el señor Chaitanya ha venido como el avatar de esta era a entregar el Dharma de esta era, que es Sankirtan Gyagya. Es el canto del santo nombre de Dios. En cada era hay un proceso espiritual. En eras anteriores era el yoga místico, el Astanga Yoga. Después de eso eran las Gyagyas, las ceremonias de fuego. Después de eso, Archana, la perfección a través de la adoración, Archana Siddhi. Y después de esto, en esta era, canto del santo nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es el medio adecuado y porque nosotros ya no tenemos la capacidad de lograr la realización del ser yéndonos a una gruta, sentándonos en Padmasana y meditando todo el día en Dios en el corazón. Ya no tenemos la paz mental para hacerlo. Uno se da cuenta, ¿no? Uno está ahí sentado en el cojincito y empieza, oh, se me durmió la pierna, oh, viene el ciático, ay, me está doliendo la espalda, uy, ya estoy haciendo como hambrecita, ¿a qué hora servirán el prasad? Ay, yo quiero irme a descansar. Esa es la mente, ¿no? Entonces, si uno va a practicar Astanga Yoga, yoga místico, no, la mente tiene que estar stita pragya, estable, si no, no sirve, no sirves para eso. Entonces, en esta era es muy difícil porque la mente está perturbada. Manda su manda mata yo. Somos perezosos, la mente está perturbada, no tenemos mucha fuerza física. Entonces, el Señor Supremo dice, ok, voy a dar un proceso que sea más sencillo y que lo puedas practicar en cualquier circunstancia. Como dice Bhaktivinoda Thakur, Grije Taco, Vane Taco. Si eres casado, canta el santo nombre. Si eres célibe, canta el santo nombre. Si vives en la ciudad, canta el santo nombre. Si vives en el campo, canta el santo nombre. Si estás afligido, canta el santo nombre. Si estás feliz, canta el santo nombre. Entonces allí no hay una regla estricta ni difícil de tiempo, lugar, circunstancia para cantar el santo nombre. Todos podemos hacerlo. Pero obviamente para cantar el santo nombre de la manera apropiada también hay toda una ciencia de cómo hacerlo, que está escrito en el libro de Thakur Bhaktivinoda llamado Harinama Chintamani. El señor Chaitanya promulgó el Yuga Dharma, el deber religioso para esta era, el cual consiste en el canto del santo nombre. Al entregar el santo nombre sin restricción alguna, él distribuyó la riqueza más valiosa, Ushbala Prem. Anarpita Charinchiram, Karunaya Batirta Kalao, Samarpa Yitunatosolarasa, Subhakti Sriyam. El Señor ha entregado el amor por Dios. Y más profundo, entregó también un tipo de amor específico para las almas. Entonces él disfrutó un tipo de amor específico y él entregó un tipo de amor para las almas también, para desarrollar. Este tesoro, hasta antes del descenso del señor Chaitanya, era totalmente desconocido para la gente del mundo. Y tercero, la tercera razón, la razón interna del advenimiento del señor Chaitanya. La principal razón, la razón interna, por la cual el Señor Supremo se manifestó a sí mismo como Sri Krishna Chaitanya, era para probar su propio amor y para que los más puros y elevados devotos pudiesen apreciar cómo el amor puro llamado Prema se desarrolla a través de las siguientes etapas: Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga, Bhav, Mahabhav. Son las niveles del desarrollo del amor puro por Dios. Porque el amor puro por Dios es algo dinámico. No es que, no, ya me autorrealicé. No, ya comprendí las escrituras. No, ya tengo amor puro por Dios. No, no es así. ¿No? Como si la Tripurari Maharaj siempre cuenta en historia, ¿no? Que parece ser, la escuchó de Bhakti-Rasa de Goswami Maharaj, que había un muchacho y entonces él iba a estudiar a la universidad, pero el papá dijo, yo quiero que antes estudies también Bhagavatam. Ve a tal lugar con este sábado y estudia el Bhagavatam. Y él lo hizo por cumplir el deber con su padre, porque en India en esa época
era ley cumplir lo que decían los papás, no era como que hago cualquier cosa, no, o sea, si los papás no dan bendiciones, ibas a ser infeliz en toda tu vida. Entonces, ok, y él fue, estudió el Bhagavatán por cumplir y llevando a su papá, padre, ya cumplí, estudié el Bhagavatán, muy bonito, muchas gracias, ya lo comprendí. Y el papá dijo, la verdad, no, no creo que hayas comprendido mucho. Ve y estudias de nuevo el Bhagavatán. Y entonces otra vez fue y estudió el Bhagavatán. Y después de eso volvió donde el padre, sí tenía razón, yo no había comprendido muy bien, tenía que profundizar, entender más los conceptos, pero ahora ya he comprendido correctamente el Srimad Bhagavatam, la historia de Dios, entonces ya he cumplido. Y el papá le dijo, no, yo creo que tú no has entendido todavía el Bhagavatam, quiero que lo estudies una tercera vez con tu guru, con tu sastra guru. Y él dijo, bueno, está bien. Y volvió otra vez a estudiar el Bhagavatam. Y después de eso pasó el tiempo y volvió a la casa del padre. Y el padre dijo, y ahora, padre, ahora me he dado cuenta que nunca voy a terminar de estudiar el Srimad Bhagavatam. Porque es insondable, es un océano insondable de amor. Y él dijo, ahora sí has comprendido el Bhagavatam. Y lo abrazó y le dio sus bendiciones. Entonces, acá estamos hablando del amor puro por Dios. Pero el amor puro por Dios tiene unos desarrollos. Algunos de ellos los podemos alcanzar nosotros, otros son reservados para las gopis y otros son reservados para Srimati Radharani. Nadie más puede llegar a ese tipo de amor muy elevado que se llama Mahabhav. El Señor Krishna es el predominante y trascendental recipiente del prema. Visaya Alambana. Él es el recipiente del amor. Y Sri Radha, Dios Madre, es quien provee dicho prema. Nadie aparte de ella puede proveer al Señor Krishna placer absoluto. Entonces nosotros podemos darle al Señor Krishna algo de placer, ¿no? Sí, cuando, como la canción que traduce Srila Bhaktivinoda Maharaj, ¿cuándo podré pensar que te di algún placer, ¿no, mi Señor? ¿Sí? ¿Cuándo ya no veré ni día ni sol y solo percibiré tu presencia, mi Señor? Entonces, ¿cuándo yo podré comprobar que sí, el Señor Krishna está siendo satisfecho con mi servicio? Claro, hay una comprobación que está más cercana y es si los sadhus están complacidos contigo, si los devotos están complacidos con tu servicio, estás haciendo algo bien. Si los sadhus no están complacidos, si los devotos no están complacidos, algo está pasando, que tienes que ajustar, que tienes que corregir. Entonces el Señor Krishna es Visaya Alambana, el Señor Krishna es el recipiente del amor y Srimati Radharani es Asraya Alambana, es la que se da para el disfrute del recipiente del amor, la que se entrega. Y por eso ella es nuestra maestra espiritual, porque ella nos enseña cómo entregarnos. Y el Señor Chaitanya, como viene en el sentimiento de Radha, también nos enseña cómo entregarnos para ser disfrutados por Dios. Entonces esto nos hace cambiar el concepto que tenemos de Dios, porque se nos enseña generalmente que nos tenemos que acercar a Dios para pedirle cosas. Pero acá, en este concepto y en esta realización que nos ha dado el Señor Chaitanya y en la exposición de la filosofía védica que él entrega, ¿sí? Llamada Chintya Veda, Aveda Tattva, se nos enseña es a que nosotros nos entreguemos para el placer de Dios. Una cosa es ir, acercarnos a Dios para pedirle algo para nosotros y otra cosa es acercarnos a Dios para decirle, por favor, disfrútame. Haz de mí un instrumento. Vuélveme un títere en tus manos. Sé el titiritero. Haz con mi vida lo que tú hayas pensado. Está bien para mí. Cuando el abuelo Bhishmashen estaba en el lecho de muerte, él tenía el objetivo de ayudar a Yudhishthira Maharaj porque él después de la guerra de Kurukshetra quedó muy perturbado y además también porque él tenía un poder místico y es que porque él llevó celibato durante toda su vida y mantuvo el voto que hizo, entonces él tenía el poder de abandonar el cuerpo a voluntad y él decidió abandonar el cuerpo cuando tuviera el darshan del Señor Cristo. Entonces él explica toda la ciencia del servicio devocional al Señor Krishna. Se ha explicado en el primer canto del Srimad Bhagavatam. Y después de eso, él le explica toda la ciencia a Yudhishthira Maharaj, porque
Bhishma Sen es uno de los 12 Mahayanas, de las autoridades más grandes en la ciencia del servicio. Y al final de explicarle toda la ciencia, todo el tattva, todo el siddhanta, le dice, pero solo te puedo decir una cosa. Entender la voluntad de Dios, entender el plan de Dios es muy difícil. Por lo tanto, lo único que yo te recomiendo es acepta su designio, acepta su dulce voluntad. Entonces esa fue la conclusión. O sea, tú puedes tener un plan, ¿sí? Puedes conocer los Vedas, puedes tener una estructura que no está mal, tenemos que tener algún plan de vida, pero Dios es sinuoso, el amor por Dios es sinuoso, es zigzagueante. Por eso al señor Krishna se le compara con una serpiente negra. Nagasham. Entonces a las gopis le dicen, tengan cuidado, por ahí hay una serpiente negra que sale por la noche y está picando a las muchachas de la aldea. Tengan cuidado, la serpiente no va en línea recta, la serpiente está haciendo zigzag. Y la forma de Krishna es curvada en tres, Trivanga Lalita, la postura más importante en el yoga. Trivanga Lalita, curvado en tres. Entonces, ¿qué significa eso? Los Goswamis han dicho que él es torcido, crooked. Entonces, un gancho torcido cuando entra, después ya no sale. Y él tiene esa forma torcida porque cuando le entra a tu corazón ya nunca sale de él. El prema que está entregándose Chaitanya Mahaprabhu no debe confundirse con el amor mundano, con el amor material. Entonces es similar, pero no es igual. ¿Sí? Porque es un amor puro, pristino, impoluto. Entonces las etapas del prem, llamadas Anuraga y Bhava, pueden manifestarse solo en las Shakis. ¿Quiénes son las Shaki? Las Shaki son llamadas Kaya Vyuha o expansiones directas del cuerpo de Srimati Radharani. Alita, Vishaka, Champakalata, Chitra, Tungavidya, Enduleka, Ranga Devi, Sudevi son las 8 compañeritas de Srimati Radharani que la acompañan en sus pasatiempos de velocidad amorosa con Krishna y ellas pueden llegar a experimentar ese desarrollo del Prem, Anuraga y Bhav. Sin embargo, la cima del prema llamado Mahabhav solo puede ser experimentada en su totalidad, en su plenitud por Srimati Radharani. Y no por ninguna otra jiva infinitesimal, por una jiva infinitesimal como nosotros. Entonces nosotros no podemos experimentar lo que experimenta Srimati Radharani, Dios Madre. El señor Chaitanya tampoco, pero él fue el que más se acercó. Sí, él fue el que más se acercó. Él hizo un experimento, él dijo, yo quiero saber qué es lo que siente Radha por mí. Y el experimento concluyó bien. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos entender? El octavo verso del Sixastaka. Alisha va Padaratam Pinastumano Arsamad Mahatan Karotuva. Oh, mi querido Señor Krishna, yo soy tuya. Puedes abrazarme fuertemente, puedes irte con otras al otro de Nikunja. Sin embargo, yo te adoraré y te serviré por siempre sin ninguna condición. Entonces él pudo entender que era Radha Bhav, el más elevado tipo de amor. Pero por encima de esa experiencia está la experiencia directa de Srimati Radhika, porque Krishna no es Radharani. O sea, sí, son en el Chaitanya Charitamrita dice, son un alma que se ha vivido en dos cuerpos. Pero pues ellas tienen también esos dos cuerpos, independencia eterna. ¿Sí? Entonces Krishna experimenta algo, Radha experimenta algo más y ya sabemos de ese experimento que hizo el señor Chaitanya que el amor que siente Radharani por Krishna es más grande que el amor que siente Krishna por Radharani. Por eso en el mundo material, haciendo el parangón, nos damos cuenta que cuando una mujer se entrega a amar a un hombre, amar a un hijo, amar a una familia, se entrega con todo el corazón. El amor del hombre muchas veces es un poco más calculado porque el hombre es más racional. Entonces la mujer se entrega por completo. Y acá vemos como Radharani se entrega por completo y entrega un amor que incluso el señor Krishna no puede reciprocar. El supremo disfrutador Sri Krishna prueba la dulzura de los servicios que Sri Radha le ofrece en el sentimiento del amor conyugal. Lo que él no logra experimentar es el sentimiento que ella experimenta al hacer estos servicios, los cuales a veces se manifiestan en la unión, samboga,
en la intimidad de ellos, o vipralamba, en la separación. Entonces, el amor crece en la separación. Cuando tú te separas de tu amado y realmente hay amor, el amor se intensifica. Pero cuando tú te separas de el amado, entre comillas, y solamente había apego, el amor, entre comillas, se desvanece. Por esto, el amor muchas veces es probado en el fuego de la separación. Entonces, Srimati Radharani, cuando descendió con Krishna a la tierra hace 5.000 años, ellos tuvieron una larga separación, más de 100 años de separación. Y todos los días Radharani hacía una guirnalda para Krishna. 100 años y no llegaba a Krishna. Y al otro día hacía la guirnalda y no llegaba a Krishna. El otro día la hacía y nunca la dejó de hacer. Eso es amor. Por eso nosotros no podemos acercarnos al amor de Radha, porque lo más probable es que a ti te dice tu novio, bueno, yo vengo en un mes y no vuelve, y al otro mes ya tienes otro novio, o ya lo bloqueaste de las redes sociales, o ya no quieres saber nada de él, ¿sí? Pero es difícil que alguien espere 100 años a una persona. Y después de 100 años se encontraron juntos en Samanta Panchak, y Radha decía, tú eres el mismo Krishna, yo soy la misma Radha, nos amamos, pero lamentablemente el medio ambiente no es el adecuado para hacer Rasa Lila. Si no hay Brindavan, no hay Rasa. El señor Krishna es Akila Rasamrita Murti. Entonces eso ya lo vamos a ver en unas 2, 3 clases. El primer verso, en 3 clases ya empezamos el primer verso del Bhakti Rasamrita Sindhu. Y ahí se describe al señor Krishna como Akila Rasamrita Murti. Él es el depósito de todas las velocidades del amor espiritual. Sin embargo, él desconoce cuál es el amor que Radha siente por él, y esto le genera una frustración o una insatisfacción trascendental. Entonces, como explica Srila Tripurari Maharaj, el señor Chaitanya es Krishna haciéndose psicoanálisis. ¿Sí? Es Krishna en plano mental, es Krishna profundizando en qué es Dios en una crisis existencial. Entonces uno dice, bueno, está bien para nosotros estar en crisis existencial o deprimirnos en algún momento, o qué sé yo, pero Dios también entra en una crisis. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy el depositario de todas las relaciones. Todos los seres me aman a mí. Sin embargo, hay alguien que es mi preferida, que es la que me satisface por completo, que es la mejor devota del universo espiritual, es Sri Radha, pero yo no sé qué es lo que ella siente por mí. Y ahí eso lo empieza a romper, lo empieza a taladrar. Entonces en el Srimad Bhagavatam se describe cómo Krishna ejecuta danza rasa lila con las gopis, bailan. Después de eso el señor Krishna desaparece de la danza rasa. Después entonces las gopis quedan en un estado de perturbación, ¿sí? Pero después ven que hay 2 pares de huellas y dicen, oh, esas son las huellas de Krishna, porque ya las conocen. Y esta es otra gopi, y esa gopi lo ha adorado a él perfectamente y es su preferida. Y de repente solo hay un par de huellas y dicen, ¡ah! Se la llevó en los brazos y se la llevó a lo más profundo del bosque. Pero después de eso, cuando están en lo más profundo del bosque, Krishna se desaparece no, quita su darsana a Radharani, y Radharani enloquece. Y en esa locura divina, Divya Amada, ella empieza a hacer muchas cosas, ¿sí? Oraciones, disgustos, manifestaciones del amor puro, sentimientos, y él está escondido viendo y dice, ¿qué es esto? Por Dios, o sea, el amor, lo que ella siente por mí, yo no lo siento por ella, es muy superior a lo que yo siento por ella. Y ahí entonces, él da un verso muy, muy, muy hermoso. Naparyaham niravadya samyuyam swasadu krityam vibudayushapi va ya mahayam durjara kela srinkala sambrichya tat va pratiyatu sadhuna. No soy capaz de pagar mi deuda.
con ella. Él dice, reconozco mi derrota. Porque en el Bhagavad Gita él dice, ¿no? Como Bhagavan Sri Krishna. Entonces él dice, en la medida en que un alma se rinde a mí, yo le reciproco. Entonces él dice, ok, ya llena man prapadienta, tam tatai babaya. Tú te rindes, yo te reciproco. Pero acá ante el amor de Radharani dice, no puedo reciprocar. ¿Por qué? Porque ella ha dejado todo por mí. Me ha adorado de forma perfecta, me ha servido de forma perfecta, me hace el prasad más delicioso, hace las mejores guirnaldas, se decora hermosamente, me sirve, me ama, me adora. Y además de eso, dejó todo, dejó la reputación, dejó los lazos domésticos, dejó su supuesto esposo en Brindavan, dejó su familia y vino a estar conmigo. Porque para la mayoría de personas lo más difícil de trascender es el apego a la familia. ¿Sí? Los sadhus dicen que hay diferentes nudos que uno tiene en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Como cuando uno dice, uy, tengo un turupe en la espalda, me duele, un espasmo, un nudo, uno siente un nudo. Uy, me duele el ciático, tengo un nudo ahí en el nervio ciático. Pero los sadhus dicen, esos nudos no son nada. Realmente el nudo más difícil se llama Hridaya Granta. Es el nudo del corazón por estar apegado al papá, a la mamá, a la pareja, a los hijos. Ese es difícil. Ese es muy difícil de soltar. Es el más difícil de soltar de todos los nudos. Y pues lo vemos, ¿no? Cuando muere un ser querido, uff, qué sufrimiento, qué dolor, qué agonía. Y hay muchas personas que no lo pueden superar. No lo pueden superar. ¿Sí? He tenido personas cercanas, ¿no? Incluso un devoto con el que compartimos en Brindavan, se le falleció el papá y él coloca, hace 2 años ya falleció y coloca, papito, no te puedo olvidar, sufro todos los días sin ti, te amo, mi vida ya no es igual sin ti. Y pues es un devoto, tiene conocimiento espiritual, su papá fue un devoto, se fue con conciencia espiritual, pero sin embargo él no ha podido superar ese afecto, ese lazo emocional, afectivo, ese apego al cuerpo, a la persona. Porque claro, pues yo digo, mi papá se fue y se fue escuchando el santo nombre y yo sé que él va a tener un buen destino, pero no lo voy a volver a ver más. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nos hace sufrir? El apego. Y acá, el señor Krishna dice, Srimati Radharani abandonó todo, abandonó la conexión con la sociedad, abandonó la conexión con la familia, abandonó la castidad, abandonó la reputación y entregó todo por servirme a mí en los Nikunjas. No puedo pagar la deuda, por lo tanto, que tu propio amor, que tus propias obras gloriosas sean tu compensación por tu elevado amor. Yo no lo puedo compensar. Sin embargo, él decide venir como el señor Chaitanya para hacer devotos para Srimati Radharani y de esa forma intentar de una forma pagar un poco la deuda, por lo menos los intereses, ¿no? Interés compuesto. Entonces, no puedo pagar toda la deuda, pero voy a pagar un poquito de los intereses, ¿sí? Así sigan endeudados con ella por toda la eternidad, pero voy a reciprocar de alguna forma. Sé que no puedo igualar, pero intento reciprocar de alguna forma. Y así uno como devoto, uno no puede reciprocar lo que le dan a uno los sadhus, lo que le da un guru, lo que le da Krishna, pero uno intenta reciprocar cantando el santo nombre y diciendo, déjame ser un instrumento de tu amor. Tal vez en esta vida no lo logre, pero en otra vida voy a poder servirte mejor. Antes de que Sri Chaitanya deje entregarse al mundo el mensaje de Krishna Prema, algunas canciones como el Gita Govindam, compuesta por Yayadev, el Krishna Karnamrita, compuesta por Vishvamangal Thakur y otras compuestas por Chandidas y Vidyapati, las cuales tratan sobre el amor puro entre sí y Radha Krishna, habían sido publicadas. Debido a que este tema era desconocido para la mayoría de la audiencia, este tópico fue mal entendido. ¿Sí? Pensaron que era simplemente canciones mundanas que glorificaban el amor de un muchacho y una muchacha.
Esto conllevó a que muchos laicos intelectuales que eran adictos a la complacencia sensorial interpretaran estas canciones como un contenido sensual mundano. Entonces, uno de los puntos muy importantes que siempre va a resaltar a lo largo del comentario Bhaktivedanta Maharaj es que tenemos que entender que esta relación íntima entre Dios Padre y Madre está basado en el amor puro, no en la lujuria material, lo cual es diametralmente opuesto. Y para esto, y para ir concluyendo nuestra clase del día de hoy, entonces les voy a leer una pequeña parte de un artículo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur que se llama El principio erótico y la devoción pura. Y pues les pido que de tarea lean el artículo completo. Ya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada aquí, ya. Los pasatiempos de Sri Krishna con las pastorcillas de Braya, como lo explica el Srimad Bhagavatam, no son historias ni tampoco alegorías. Mientras que la llamada no son historias porque son trascendentales, mientras que la llamada historia es solo un registro de nuestra experiencia en este mundo desde un punto de vista egocéntrico y egoísta. Entonces, generalmente, la historia que nosotros hemos estudiado la escribieron los que ganaron las guerras. Entonces, es un punto de vista egoísta, narcisista, un interés. Incluso la historia que nosotros conocemos, la escribieron hace más o menos 200 años los jesuitas. Antes de eso, no se sabía qué había pasado, por así decirlo. Tenemos una visión muy corta y muy limitada de lo que es la historia. No son alegoría porque suceden en el plano de la realidad concreta de la cual este mundo es un reflejo pervertido. Alegoría es este mundo y sus sucesos. Ellos representan mal nuestra función y nos engañan obligándonos a aceptar esta existencia pervertida. La función propia del alma es servir al absoluto en obediencia a sus órdenes transmitidas por él mismo a través de sus devotos puros. El principio sexual es un símbolo mal entendido de la realidad y no puede ser desterrado de nuestra conciencia, así como tampoco se puede desterrar la conciencia misma. Las formas masculina y femenina no son tampoco la única y distintiva posesión de este mundo. Hay realidad espiritual detrás de estas formas. La adoración de Sri Radha y Krishna es tomada por algunos pensadores modernos como peligrosa e incluso inmoral. Yo me acuerdo, había una viejita que se llamaba Lila, que era devota, y ella se volvió ya devota muy abuelita. Siempre me acuerdo por qué, porque en esa época yo cocinaba en la universidad, distribuía prasad, y ella, como vivía cerca, iba, tomaba prasad, me regalaba unos caramelos dulces y me había dado un beso en el cuello. Y cuando yo estaba cocinando, sirviendo y sentía un beso en el cuello, yo volteaba asustado y era la abuelita y me decía, soy yo, no sea tonto, y me daba unos caramelos y se iba. Y ella entonces un día me dijo, para mí es muy lindo Krishna, la conciencia de Krishna, los devotos, el prasad, la filosofía, pero yo nunca voy a aceptar que Krishna se vaya a bailar con un poco de muchachas jóvenes en el bosque. Eso es inmoral, eso es pervertido y yo no creo que Dios haga eso. Yo creo que ustedes inventaron eso. Y pues ella se fue con esa concepción y obviamente pues nosotros nos poníamos a decirle nada porque era una abuelita como de 80 años y que era súper linda y súper especial, ¿no? Pero acá lo vemos, o sea, para muchas personas es muy difícil. ¿Cómo así que Dios baila con unas muchachas en el bosque por la noche y además ni siquiera está casado con ellas? Esto es algo raro. La adoración de Sri Radha Krishna es tomada por algunos pensadores modernos como peligrosa e incluso inmoral. Ellos aparentemente objetan el elemento erótico, lo cual es el aspecto prominente en la adoración más elevada de Sri Radha Krishna. Entonces, el principio erótico es el punto más alto del servicio de la pareja divina.
pero pues para entrar allí solamente es permitido para las manjaris. Las manjaris son las únicas que pueden entrar en el Nikunja Nivriti y poder servir a Sri Radha Krishna cuando están teniendo su relación sexual. De resto, todos los derechos reservados por la divina pareja. Y para tener la cualificación de ser una manjari o de servir a Rupa Manjari, bueno, está todo el proceso descrito, Bhaktira Samrita Sindhu, Pushkala Nilamani y después los libros de Raghunath Das Goswami. Sri Krishna Chaitanya nos enseña que es obligatorio rendir homenaje al amor espiritual que caracteriza el servicio más elevado a la persona divina. Este es el tópico central de Srimad Bhagavatam, el cual trata del servicio trascendental a la persona absoluta. El más elevado servicio a la divinidad en su más completa manifestación es el amor espiritual. La verdadera naturaleza de la personalidad divina nunca puede ser entendida del todo por quienes no aprecian la preeminente excelencia de su servicio con pasión amorosa. Entonces ahí ya entendemos el significado interno cuando Krishna en el Bhagavad Gita dice, yo mismo soy la vida sexual. Mientras el corazón de uno esté contaminado por el egoísmo, la mente esté oscurecida por el apego sexual y nos identifiquemos con el cuerpo denso y sutil, no habrá posibilidad de entrar en la profundidad del Radha y Krishna Prema, el amor puro entre Dios Padre y Madre. De allí la importancia de practicar reglas, regulaciones y profundizar en el Sadhana Bhakti, en la práctica que poco a poco va a permitir que se limpie nuestro corazón, que se limpie nuestra mente, que se limpie nuestros sentidos para poder servir a esta relación divina entre Sri, Radha y Krishna. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chasturumilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha.